Pongámonos en situación por un momento. Imaginemos que trabajamos auditando los libros de cuentas de los bancos de inversión más imponentes y complejos del mundo. Ajá, el corazón del sistema. Eso es. Por nuestras manos pasan las hojas de ruta financieras de corporaciones gigantescas y nos dedicamos a gestionar presupuestos de millones y millones para una enorme empresa petrolera. Vamos, lo que cualquiera consideraría la élite absoluta del control del capital, ¿no? Exacto. Alguien que, en teoría, ve la matrix de los números con total claridad. Pues bien, resulta que un día cualquiera bajamos a una cafetería para pagar un simple desayuno, pasamos la tarjeta por el datáfono y ¡zas!, la terminal la rechaza. Uf, menuda sensación. Un jarro de agua fría total. Abrimos la aplicación del banco en el teléfono, frotándonos los ojos, y descubrimos que la cuenta está en números rojos absolutos. Cada céntimo del salario que acabamos de cobrar ha sido devorado al instante por comisiones e intereses de descubierto. Madre mía, qué barbaridad. O sea, vivimos en la bancarrota total en nuestra vida personal, mientras gestionamos millones sin pestañear en la profesional. Claro, a ver, es que esto plantea una disonancia cognitiva brutal. Y sobre todo destroza de un plumazo ese mito tan arraigado que solemos tener sobre el dinero. El de que saber sumar y restar te salva la vida. Ese mismo. La creencia de que el éxito económico es una simple cuestión de acumular el conocimiento matemático e institucional adecuado. Porque siempre asumimos que si te sabes la teoría, el resultado positivo es inevitable. Y aquí vemos que no. Y justo en el centro exacto de esa enorme contradicción es donde nos sumergimos hoy. Para esta exploración tenemos sobre la mesa unos extractos fascinantes. Sí, las memorias del libro Hablemos de dinero de Sabrina Castelli. Un material buenísimo. Totalmente, porque entrelaza la historia económica contemporánea, lecciones de educación financiera pura y dura y una biografía personal que, de verdad, pone los pelos de punta. Y el objetivo de este análisis a fondo, la misión que tenemos hoy para quienes nos escuchan, es desentrañar una premisa que puede resultar bastante incómoda. Adelante con ella. Pues entender por qué en nuestra psicología, los traumas no resueltos y los fantasmas de nuestro pasado dictan nuestro comportamiento con el dinero de una manera muchísimo más férrea que cualquier título universitario o máster en economía. Es que es fascinante. Analizar este recorrido nos empuja sí o sí a apartar la mirada de las hojas de Excel por un rato para observar los engranajes invisibles de la mente humana. Porque claro, las decisiones financieras nunca se toman en un vacío esterilizado. Exacto. Las tomamos desde nuestras cicatrices. Tal cual. Y fíjate, la cicatriz original en esta historia es inusualmente profunda. Antes de ponernos a debatir sobre inflación, presupuestos o crisis macroeconómicas, el texto nos transporta a un evento que partió la historia de una familia en dos. Un suceso, además, tremendamente cotidiano y fulminante. Sí. La autora tenía entonces 9 años, era la víspera de su primera comunión, o sea, un fin de semana que debía estar lleno de celebración. Su padre, que solo tenía 33 años, estaba en una barbacoa con compañeros del trabajo. Estaban jugando al fútbol, ¿verdad? Eso es, el balón se quedó atrapado en lo alto de las ramas de un árbol, él trepó para intentar recuperarlo, la rama cedió bajo su peso y cayó desde una altura de más de 10 metros. Uf. Falleció en el acto. Una tragedia completamente absurda que dejó a su mujer viuda con 36 años, a la autora con 9 y a una hermana pequeña de, ojo, apenas 8 días de vida. ¡Qué locura! El impacto emocional de algo así en una familia es, sencillamente incalculable. Pero claro, el material nos obliga a observar también las placas tectónicas financieras que se fracturaron en ese preciso instante. Claro, porque el terremoto no fue solo emocional. Para nada. La familia, que hasta esa tarde vivía en una estabilidad clásica de clase media, de repente se precipita al abismo de la escasez absoluta. Y lo fuerte es que el detonante de esa caída económica libre no fue el accidente en sí. No, fue una decisión administrativa previa. Exacto. Una decisión que el padre había tomado tiempo atrás. A ver, expliquemos esto porque tiene tela. El padre trabajaba como mecánico de aviones Hércules en la Fuerza Aérea. Era muy joven, lleno de energía, impulsado por lo que la autora describe como ese sentimiento de invulnerabilidad absoluta propio de la juventud. Ese sentirse superpoderoso que tenemos a los 20 o 30, claro. Totalmente. Pues como el dinero en casa llegaba muy justo a final de mes, decidió aplicar un recorte que le pareció de lo más lógico a corto plazo. Dio de baja los seguros de vida privados que tenía contratados para ahorrarse un poco de efectivo mensual.
Madre mía. Dejó activo únicamente el seguro mínimo obligatorio que proporcionaba el Estado. O sea, para que quienes nos escuchan se hagan a la idea, es como el síndrome del superhéroe juvenil. Vas a saltar en paracaídas y decides dejar el de emergencia en tierra firme simplemente porque pesa demasiado en la mochila. Convencidísimos de que la tela principal no puede fallar bajo ningún concepto. Tal cual. Pues esa metáfora del paracaídas ilustra a la perfección cómo funciona la mecánica del riesgo. Porque, a ver, el gran problema aquí es que ignorar el riesgo no te exime en absoluto de sus consecuencias. Claro, el riesgo sigue ahí. Exacto. El padre no canceló esa póliza por una irresponsabilidad temeraria o porque fuera mala persona, ni mucho menos. Lo hizo por una carencia total de educación financiera básica. No supo calcular una métrica que es fundamental en estos casos, que es el valor de reposición de ingresos. ¿Y eso qué significa exactamente para los que no somos expertos? Pues básicamente es evaluar cuánto capital sólido necesita generar tu patrimonio para que las personas que dependen de ti sobrevivan a largo plazo si, de repente, tu sueldo mensual desaparece de un plumazo. Y las consecuencias de no haber hecho ese cálculo cayeron con todo su peso sobre los hombros de la madre. Estamos hablando de una mujer que había dedicado los últimos 12 años de su vida en exclusiva al cuidado del hogar y la crianza. Completamente fuera del mercado laboral activo. Exacto. Y de pronto se ve obligada a peregrinar, lloviera o hiciera sol. La autora relata cómo su madre acudía todos los días durante 3 largos meses a rogar por un puesto administrativo básico en el Estado para poder, literalmente, poner un plato de comida en la mesa. Es desgarrador. Y lo más duro, fíjate, es ver cómo incluso las instituciones que teóricamente debían ser un refugio de piedad, les cerraron la puerta en las narices. Sí. El episodio que cuenta sobre el colegio es de una frialdad tremenda. De quedarse a cuadros. Solicitaron ayuda al colegio católico al que la niña asistía, pidiendo una beca completa por esa orfandad repentina. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de la administración? Un bloque de hielo. Literal. Les dijeron, cito textualmente, ¿qué culpa tiene el colegio de que usted haya perdido a su marido? ¡Qué barbaridad! Solo les concedieron media beca, obligando a la madre a seguir buscando dinero debajo de las piedras. O sea, es escalofriante reflexionar hasta qué punto rellenar o cancelar un simple formulario de seguro puede reescribir el guión vital de toda una familia entera. Lo reescribe por completo porque graba a fuego un mandato invisible en el cerebro de esa niña de 9 años. Piensa en la lección que absorbe en ese entorno. Desde luego no tiene nada que ver con tasas de interés o rentabilidad. Para nada. Es una lección de supervivencia visceral. Su mente infantil comprende, de la peor manera posible, que la seguridad es una ilusión muy frágil y que la ausencia de dinero equivale irremediablemente al dolor crónico y a la humillación. Y el cerebro reacciona para protegerse. Claro, construye un mecanismo de defensa radical, interioriza la creencia absoluta de que debe estudiar de forma obsesiva, lograr entrar en la estructura de una gran corporación y así construir una muralla infranqueable entre ella y la pobreza. Trabajar en una gran empresa significa no tener nunca más problemas de dinero, debió pensar. Exactamente. Pero claro, esa búsqueda desesperada de la muralla perfecta acaba chocando de frente con la realidad cuando, años más tarde, es el propio sistema financiero nacional el que colapsa. Ahí el trauma individual choca con el trauma colectivo. Eso es. Su plan de protección individual, que se basaba en ahorrar religiosamente lo poco que tenían, salta por los aires. Y esto nos sitúa en la segunda gran crisis de su biografía, un evento ya de naturaleza puramente sistémica. A ver, para entender la magnitud de esto hay que situar bien el contexto histórico. Nos remontamos a finales de la década de los 90. Ajá. Con la indemnización ínfima que la madre logró cobrar de aquel escaso seguro del Estado y asesorada por personas de su entorno, tomó la decisión que entonces parecía más conservadora y prudente. Ponerlo todo en dólares en el banco, ¿no? Poder adquisitivo, frente a la inestabilidad endémica de la moneda local, todo parecía controlado. Hasta que el calendario avanza y llega el fatídico año 2001. Y estalla la infame crisis del corralito en Argentina. El colapso total de la confianza fiduciaria. De la noche a la mañana el gobierno interviene y congela las cuentas bancarias de toda la población. O sea, no podías sacar tu propio dinero. En nada. Ese fondo de supervivencia que la madre guardaba celosamente quedó inmovilizado.
Y la mecánica destructiva de esta crisis radica en lo que se denominó la pesificación asimétrica. A ver, detengámonos ahí, porque esa es una de esas expresiones técnicas que suenan tan asépticas en los telediarios, pero que en la práctica destrozan vidas. ¿Cuál es el mecanismo por el que esa pesificación evapora los ahorros en cuestión de horas? Pues mira, funciona alterando las reglas matemáticas básicas de forma unilateral. ¿A la fuerza? Exacto. Imagina que tienes guardados $50,000, que te ha costado sudor y lágrimas reunir. De pronto, el Estado decreta por ley que esos dólares ya no te pertenecen en esa divisa. Te los va a devolver en la moneda local, el peso. Pero, y aquí viene la trampa, no al tipo de cambio real que marca el mercado. ¿Sino al que ellos decidan? Eso es, aplican un tipo de cambio artificialmente bajo y desfavorable, impuesto por el gobierno. En términos prácticos, te entregan un montón de billetes que tienen un poder adquisitivo dramáticamente menor frente a la inflación desbocada que hay en las calles. ¡Qué locura! Y para agravar la situación, ni siquiera te entregan todo el efectivo de golpe. Te lo transforman en bonos del Estado a cobrar en 12 años. 12 años, madre mía. Así es como la riqueza de una familia vulnerable se vaporiza por decreto, en un abrir y cerrar de ojos. Fíjate que el libro nos regala una estampa visual que ilustra esta vaporización muchísimo mejor que cualquier gráfico macroeconómico. La autora recuerda ir a comprar al supermercado del barrio junto a su mejor amiga. La familia de su amiga había logrado, por suerte o por contactos, esquivar el golpe del corralito. Sí. Así que ella pagaba sus yogures sacando billetes normales de la cartera. Lo normal, vamos. Claro. Sin embargo, la autora se plantaba frente a la cajera y pagaba a su turno vaciando bolsas de plástico llenas de monedas de 10 céntimos que había estado rascando de los fondos de los cajones de su casa. Qué situación tan dura para una adolescente. Y lo peor es que a veces la cajera terminaba de contar la montaña de cobre y no llegaba la cantidad ni siquiera para cubrir un simple yogur. O sea, la humillación de sus momentos cristaliza en ella una convicción de acero puro. Decide que va a estudiar contaduría pública y administración de empresas, cueste lo que cueste. Claro, su reacción psicológica es transformar esa vulnerabilidad extrema en racionalidad fría. Al ver que el sistema bancario actuó como un agujero negro que despojó a su madre, ella decide básicamente hackear el sistema desde dentro. Es como si a alguien le roban el coche y, para superarlo, decide convertirse en el ingeniero jefe de la fábrica de esos mismos coches. Qué buena analogía. Sí, su lógica es impecable, ¿eh? Piensa, voy a dominar cada engranaje, cada recoveco técnico y legal de esta bestia para que jamás vuelva a aplastarme a mí ni a los míos. Pero es que la ironía de los giros que da la vida parece de guión de cine. Porque se gradúa con honores y logra entrar a trabajar nada menos que en KPMG, que es una de las mayores y más implacables firmas de auditoría del planeta. Sí, sí. ¿Y en qué consistía su labor diaria? Pues en auditar los balances contables de los mismos inmensos bancos de inversión internacionales que a nivel macro habían generado la tormenta que asfixió su país años atrás. Pero, y esto es clave, lo que hace tan valiosa su historia es que ella no aborda este trabajo desde un resentimiento ciego. Podría haberlo hecho, pero no, lo hace desde una curiosidad intelectual voraz. Se fascina viendo cómo fluye el dinero. Exacto. Aprovecha su posición para observar cómo circula realmente el capital por el mundo, desde los ahorradores hasta las entidades de crédito. Sin embargo, el gran descubrimiento que hace saltar por los aires todo su esquema mental no ocurre revisando archivos de Excel. Ocurre en un pasillo. Eso es, durante una charla informal con un gerente bancario de la alta dirección. Claro, ella le pregunta, casi desde la curiosidad de alguien de élite, oye, ¿tú cómo viviste personalmente el desastre del 2001? Y la respuesta de este directivo es un jarro de agua fría monumental para ella. Le dice textualmente, yo no perdí mis ahorros en el 2001, porque los tenía diversificados. Diversificación. Una palabra que parece tan mundana en los rascacielos financieros, pero que es la columna vertebral de la protección patrimonial. A ver, recuérdanos brevemente la mecánica. Pues consiste simplemente en no concentrar todo el riesgo en una sola cesta. Es repartir la inversión, Tener una parte en liquidez, otra en inmuebles, renta variable y
lo más crítico si vives en países inestables, distribuirlo en distintas divisas y jurisdicciones. Así, si cae un país, no caes tú entero. Exacto. Si una economía colapsa, solo afecta a un porcentaje acotado de tus recursos y el resto funciona como red de seguridad. Y el golpe de realidad le sobreviene a ella al darse cuenta de su propio vacío educativo. A estas alturas tiene 23 años, 2 licenciaturas especializadas en finanzas y economía e incluso da clases de administración financiera en la universidad pública. Ojo a eso que daba clases. Y a pesar de todo ese pedigrí académico, cae en la cuenta de que jamás, absolutamente ningún profesor, en ninguna asignatura, le había explicado cómo diversificar su propio ahorro personal. Es que esto pone el dedo en la llaga de una falla sistémica tremenda en nuestro modelo educativo. Las instituciones nos forman de maravilla para gestionar los flujos de caja de grandes multinacionales. Para hacer rico al accionista. Tal cual. Pero mantienen un apagón informativo absoluto cuando se trata de enseñar a las personas a blindar la rentabilidad de su propio esfuerzo laboral. Se asume de forma totalmente errónea que si eres un hacha en finanzas corporativas, automáticamente sabes gestionar las domésticas. Y los datos demuestran que no. Lo cual nos enlaza de forma directa con el inicio de nuestra conversación. Ese fatídico instante en la cafetería con la tarjeta rechazada. Ahí quería yo llegar. Porque, vamos a ver, si acabamos de establecer que a esas alturas de su vida ella entendía perfectamente las dinámicas del capital, que era capaz de auditar balances complejos, ¿cómo es matemáticamente posible que a los 28 años acabe en bancarrota técnica con un salario muy superior a la media? Es la gran paradoja. O sea, un momento. Si el conocimiento académico de alto nivel no sirve para evitar la bancarrota, ¿qué esperanza hay para quienes no tienen ni idea de números? ¿De qué sirve estudiar si terminas tropezando con la misma piedra que tus padres? Pues sírvele muy poco cuando ignoramos una diferencia clave. Existe una enorme brecha entre dos conceptos que solemos usar como sinónimos y no lo son, ¿eh? La contabilidad y las finanzas. A ver, explícanos esa diferencia. La contabilidad tiene una naturaleza estática. Es un registro burocrático del pasado. Es básicamente mirar por el espejo retrovisor y archivar los recibos de en qué te gastaste el dinero ayer. Las finanzas, por contra, exigen una visión dinámica. Tratan sobre cómo proyectar recursos hacia el futuro. Y por encima de ambas está nuestra cabeza. Exacto. Reina la psicología humana. El fracaso económico de la autora no fue de índole matemática, fue estrictamente conductual. Seguía operando en piloto automático, utilizando el software que sus padres le instalaron en el cerebro de niña. Tal cual. Fíjate que al intentar desentrañar por qué todas sus cuentas vivían perpetuamente al límite, su memoria retrocede otra vez a su hogar. Recuerda nítidamente acompañar a su madre al banco y observar cómo ella, de forma sistemática, pedía en ventanilla abonar únicamente el pago mínimo de su tarjeta de crédito. El famoso pago mínimo. Para una niña que observa eso cada mes, abonar el mínimo se convierte en la norma. Es el estándar de oro de cómo funciona el mundo adulto, de las finanzas. Y el problema fundamental es que el pago mínimo es una de las trampas matemáticas y crediticias más agresivas que tiene diseñadas el sector bancario. ¿Por qué es tan peligroso? Porque la mecánica es perversa. Cuando abonas solo esa fracción ínfima que te exige el banco cada mes, gran parte de ese importe se destina únicamente a cubrir comisiones y una pequeña parte de los intereses. Apenas reduces el principal de tu deuda real. O sea, no estás pagando lo que compraste. Prácticamente no. Los intereses restantes, los que no has cubierto, se suman a tu deuda original y sobre esa bola gigante se vuelven a calcular nuevos intereses al mes siguiente. Es la bola de nieve del interés compuesto operando brutalmente en tu contra. Puedes pasarte la vida pagando, vamos. Literalmente, un consumidor puede pasar décadas haciendo pagos mensuales rigurosos sin que el volumen de la deuda baje lo más mínimo. De hecho, suele aumentar. Pero el veneno del endeudamiento no terminaba en la tarjeta, ¿eh? La autora recuerda cómo la norma en su familia era recurrir al crédito extremadamente caro para financiar momentos de felicidad. Si había que organizar una fiesta de 15 años o el viaje de fin de curso, iban a financieras de barrio, que prestaban con unas tasas de interés usureras. Todo por mantener las apariencias o tener ese momento de alegría, claro. Pero hay una anécdota en el libro que resulta la más devastadora para su futuro financiero. Están madre e hija contemplando un escaparate de una tienda de ropa exclusiva. La niña señala un vestido carísimo y la madre pronuncia una frase lapidaria. No te preocupes, el día que trabajes vas a poder comprarte todos los vestidos caros que quieras. Madre mía. Desde el punto de vista del comportamiento económico, esa frase es un virus paralizante.
¿verdad? Sí, porque instaura la premisa psicológica de trabajar exclusivamente para gastar. Asocia el esfuerzo laboral única y exclusivamente con la capacidad de ejercer un consumo impulsivo. Es como intentar sanar o compensar las carencias de la infancia a golpe de tarjeta. No hay concepto de ahorrar para el futuro. Ninguno. No hay ninguna concepción del trabajo como una herramienta para edificar patrimonio o alcanzar tranquilidad. Y la autora arrastraba esa pesada herencia. Ingresaba una fortuna mensual como directiva, pero su cerebro le obligaba a fulminarlo todo en ropa de diseñador para aparentar que pertenecía a la élite. Estaba clonando el patrón de deuda de su madre. Solo que con más ceros en la cuenta. Exacto, con cifras mucho mayores. Y lo más preocupante es que el libro cruza esta anécdota con datos macroeconómicos, revelando que el impacto de esta falta de educación financiera tiene un sesgo de género súper alarmante. Los datos son clarísimos ahí. Fíjate, las estadísticas en América Latina exponen que solo un 51% de las mujeres se encuentran dentro del sistema bancario, frente al 58% de los hombres. Pero el dato que te deja verdaderamente helado no es ese. Es el de los ahorros, ¿no? Sí. Incluso dentro del grupo de mujeres que sí poseen una cuenta, solamente 1 de cada 10 tiene algún tipo de colchón de ahorros. 1 de cada 10. Es que es el reflejo estadístico de un problema social profundísimo. Demuestra que las mujeres, que tradicionalmente han sido relegadas a administrar el gasto del día a día del hogar y alejadas de la inversión y el riesgo, Cuando entran al sistema, lo hacen en desventaja. irrumpen arrastrando una desventaja estructural severa, claro. Crecen carentes de los mecanismos de defensa patrimonial, lo cual las ancla a la dependencia y perpetúa la precariedad ante cosas como enviudar, como le pasó a su madre, o un despido. Llegados a este cruce de caminos, si tu título universitario no te salva y tu cerebro reptiliano te sabotea obligándote a repetir desastres familiares, pues necesitamos un salvavidas. Algo que corte esa inercia. Y el texto nos sorprende rescatando a la herramienta más monótona, gris y subestimada de la historia. El clásico presupuesto. El mismísimo. Exacto. Pero ojo, porque el libro redefine el presupuesto, lo aleja por completo de esa imagen de herramienta de tortura o restricción y lo eleva a puente dinámico entre lo que pretendes hacer y la cruda realidad de tus acciones. Es que fíjate en la contradicción de la autora. Tras dejar la auditoría, consigue un puesto en planificación financiera en la gran corporación petrolera. Se pasaba el día diseccionando balances. Buscando ineficiencias, ¿no? Exacto. Cuenta el caso de un proyecto enorme donde detectó, a través de modelos financieros, un sobrecoste oculto brutal en el consumo de combustible. Informó a la gerencia, ajustaron los contratos y salvó íntegramente el margen de rentabilidad de la compañía ese semestre. Una precisión quirúrgica. ¿Y en su casa? En su casa, el Excel en donde debía constar su presupuesto personal se pasaba los meses en blanco en su ordenador. No tenía ni idea de por qué sumidero se le escapaba su sueldazo. Pues mira, esta desconexión tiene una explicación neurobiológica fascinante. ¿Ah, sí? Sí. Cuando un profesional analiza los fondos de una empresa, usa fundamentalmente el córtex prefrontal, que es la región del cerebro responsable de la lógica y la estrategia. Ahí no hay componente de ego ni angustia vital en juego. Son números de otro. Eso es. Sin embargo, en el instante en que tienes que sentarte a auditar tus propios extractos de tarjeta, se enciende la amígdala cerebral, que es el núcleo del miedo y la alerta emocional. Claro, te enfrentas a tus demonios. Enfrentarte a tu contabilidad es chocar contra tus inseguridades, asimilar la culpa por haber despilfarrado y palpar la ansiedad del futuro. Para evadir ese dolor, el cerebro simplemente elige mirar hacia otro lado. Lo que consigue un presupuesto bien hecho es, precisamente, apaciguar esa alarma. Y el éxito está en cómo redefine qué es hacerlo bien. No se trata de coleccionar los tickets del súper para anotar «me gasté 20 euros». Como decías antes, eso es hacer la autopsia de un cadáver contable. Tal cual. La definición que proponen las fuentes es simple pero revolucionaria. Elaborar un presupuesto es asignarle una tarea innegociable a cada billete antes siquiera de que la nómina caiga en tu cuenta. Una actitud 100% proactiva. Tú decides de antemano. Un porcentaje X será el escudo que pague el alquiler. El porcentaje Y se invierte para el futuro. Y este grupito de euros de aquí tiene la tarea libre de culpas de pagar las cañas del fin de semana. Desarticula esa parálisis por análisis, elimina la carga de remordimiento asociada al ocio y, automatiza el deber. Pero a ver,
Me voy a poner la toga de abogada del diablo un momento, porque quienes nos escuchan desde países económicamente muy convulsos estarán pensando algo súper válido. A ver. Es facilísimo hablar de darle misiones poéticas a cada billete desde un despacho climatizado, pero cuando habitas un entorno donde la inflación se come tu sueldo el martes o cuando la aritmética dice que tus ingresos no dan para pagar la luz y llenar la nevera, pretender armar un plan financiero suena a burla. ¿No es un poco masoquista? Pues esa es sin duda la resistencia psicológica más común. Sin embargo, el material desarma esta objeción de forma magistral. Defiende que es precisamente en los abismos de inestabilidad donde presupuestar trasciende lo administrativo y se vuelve pura supervivencia. Sugiere entender el presupuesto no como una hoja de Excel rígida, sino como un escáner médico de diagnóstico. Me gusta esa analogía del diagnóstico. Profundiza un poco más. Cuando se vive asfixiado, se habita en una neblina mental permanente de autorreproche. El relato interno suele ser «soy un desastre, no sé administrarme», asumiendo toda la culpa. Pero al hacer ese escáner milimétrico de cada céntimo que necesitas para subsistir, el diagnóstico revela una verdad dolorosa pero liberadora. Que a lo mejor no es tu culpa. Exacto, que el problema no es que seas un despilfarrador, sino que la cruda realidad matemática demuestra que hay un déficit de ingresos. Tu nivel salarial es estructuralmente incompatible con la supervivencia. Ya entiendo. Te quita el estigma y la humillación de los hombros. Cambias el discurso de «soy un negligente» a «los números dictan objetivamente que necesito renegociar mi contrato o buscar un segundo empleo ya». Eso es. Canaliza toda esa energía de fustigarse hacia la búsqueda de soluciones. Te saca de la parálisis. Y ojo, en el extremo opuesto, para quienes tienen nóminas holgados pero acaban el mes ahogados, el escáner actúa como un espejo brutal. Ahí sí que ves las fugas emocionales. Si ves que el 30% de tu sueldo se evapora en ropa de marca, te arrincona. Te obliga a preguntarte, oye, ¿qué vacío existencial o qué angustia estoy intentando narcotizar a base de tarjeta? Obliga a la razón a sujetar las riendas del miedo. ¿Qué recorrido tan absorbente nos ha planteado el análisis de hoy? Hemos despegado desde el punto más trágico personal, la pérdida de un padre, hemos atravesado el colapso sistémico de los ahorros de todo un país, para llegar a una conclusión rotunda. Sí, que nuestra identidad económica es en gran medida la sombra de las cicatrices de nuestra niñez. Queda demostradísimo que ser un genio de los números o saber auditar multinacionales sirve de bien poco si en casa sigues operando cegado por los patrones de endeudamiento o el pavor a la escasez que mamaste en el comedor familiar. Y al mismo tiempo, logramos redimir a una herramienta tan áspera como el presupuesto. Lo despojamos de su fama de grillete y vemos que es el único mecanismo capaz de dinamitar ese ciclo intergeneracional. Gestionar mal las cuentas casi nunca es un problema de cociente intelectual. Suele ser pura lealtad inconsciente a los malos hábitos de quienes nos criaron. Ser consciente de eso es empoderarse. Disuelve la vergüenza, que es el peor narcótico, y nos capacita para tomar el mando como directores generales de nuestro propio futuro, dejando atrás el papel de víctimas pasivas. Recuperar por completo el control del timón. Y, bueno, antes de cerrar la exploración, me gustaría proponer una última reflexión, una que quizás cueza un poco, para que nos quede resonando a todos. Vamos allá. Si acabamos de comprobar empíricamente cómo nuestra relación con el dinero, ya sea la obsesión por ahorrar o la facilidad para fundir la tarjeta, obedece casi como un reloj a los traumas y a los gestos cotidianos que presenciamos de críos, la pregunta ineludible que nos queda flotando es, en nuestros propios hogares, hoy mismo, con los comentarios de frustración que lanzamos frente a las facturas o con los silencios tensos en el súper, ¿qué hábitos financieros invisibles y qué miedos sobre la escasez estamos transfiriendo ahora mismo y sin darnos cuenta al disco duro de la próxima generación?